tardes a todos los que estáis presentes, que son muchos y muy pocos. Y buenas tardes a todos los que estáis conectados por Zoom. Gracias por venir. El tema de hoy es la experiencia humana sobre la vejez y la juventud. ¿Hay mucha juventud por aquí? Brillan por su ausencia. Pero bueno, los que somos ya mayorecitos, que estamos en la vejez, hemos tenido la juventud. Queridos hermanos, hermanas, la vida sigue siendo lo que es, inmortal e ilimitada. Por lo tanto, todos nos volveremos a encontrar. Aprovechemos pues esta actual y maravillosa oportunidad que la teosofía nos brinda, reconozcamos lo que realmente somos y permanezcamos pacientes en calma y receptivos a un mayor despertar de la consciencia. No permitamos que la presión del ambiente mental irrumpa en lo que empezamos a conocer, lo que es real y en última instancia verdadero. La teosofía es un talismán mágico que nos protege. Aferrémonos a ella estudiando con ardor y paciencia al mismo tiempo, pues la noche es muy oscura antes del amanecer. Pero el amanecer llega, el sol alumbra, la consciencia y la experiencia mejora día a día. No obstante, no podemos reiterar que los azares de los acontecimientos y las experiencias de la existencia humana son controlados por leyes superiores, que en ellas hay un significado, un propósito que a nuestra inteligencia humana le compete aprender. No traicionemos lo bueno que hay en nosotros con una negativa sumisión a lo malo que generalmente hay en la sociedad. Las experiencias que nos sobrevienen y las circunstancias en las que nos encontramos no son carentes de significado. Suelen tener para nosotros hechos o lecciones kármicas que deben de ser observadas atentamente. Debemos procurar o tratar de entender impersonalmente el significado interno que está detrás de estos acontecimientos que llegan a ciertos estudiantes de teosofía. Algunos les llegan con cierta suavidad y a otros con una cierta severidad. Podemos verificar su significado tratando de verlo de manera impersonal y valiéndonos de una reflexión profunda. Cada uno de nosotros tiene su conjunto especial de experiencias que nadie más tiene. Cada vida es individual y obtenemos de la ley de recompensa lo que realmente necesitamos. El modo en que reaccionemos ante las variedades situaciones agradables o desagradables, ante las que se desarrollan en la vida cotidiana, serán para que entendamos que hemos ganado un mayor índice que cualquier visión pintada por la imaginación. La esperanza es el andamio de la vida, pero a menos que las manos se pongan en actividad, podemos quedarnos eternamente sobre el andamio, sin que el edificio avance en su construcción. Por esa razón, quienes buscamos la verdad debemos trabajar interna e intensamente en medio de la argamasa y los ladrillos de la existencia humana. Nuestros sueños de una vida superior y divina son proféticos y solo los convertiremos en realidad cuando pongamos nuestras mentes en las tareas y las disciplinas haciendo lo mejor que podamos. El mundo nos lo ofrece para que podamos obtener
un mayor desarrollo de consciencia. En nuestra vida, cada circunstancia o suceso trae consigo un mensaje para nosotros que procede de la mente infinita, o bien alguna lección que transmitirnos o alguna prueba para fortalecernos. A nosotros nos compete buscar y encontrar el significado interno y ajustar nuestros pensamientos de acuerdo con ello. En las primeras etapas del descenso a la experiencia egoica y al desarrollo egoico, es una necedad esperar responder a enseñanzas adecuadas para la etapa avanzada, ya que lo que se necesita es librarse del ego inferior. Algunos, como es natural, tienen inevitablemente diferentes actitudes, tendencias, ideas, creencias e inclinaciones. Resumiendo, quieren engordar el ego, mientras que otros queremos hacerle bajar de peso. Ahora bien, condenarlo o criticarlo es señal de ignorancia. Cada uno de por sí es responsable de sí mismo. Por lo tanto, hemos de afrontar las experiencias con la mente, recordando nuestra propia relación con el yo superior y, en consecuencia, con el claro propósito bien asumido de todas las experiencias, sin olvidar la aventura de la identidad durante todo el día de lo que somos y la consciencia de lo que la vida es en realidad. Como estudiantes de teosofía entiendo que debemos tener este pensamiento semilla en la mente, si es posible durante todo el día. Tengamos presente la clara promesa de Krishna, hablando a través del yo superior en el Bhagavad Gita, diciendo: yo cuido los intereses y la seguridad de quienes están perpetuamente comprometidos a servirme y cuyos pensamientos están siempre alrededor de mí y solo en mí. Para nosotros no hay cabida para un solo pensamiento, así que debemos de esmerarnos en que sea positivo. Que los demás equivocadamente no crean que vosotros y yo hayamos adoptado una actitud de no cooperación y renuncia a la existencia humana a cambio de una existencia ilusoria, de un mundo imaginario o abandono de los senderos de la cordura y la razón. Ahora bien, si queremos vivir con todos los demás en una paz comparativamente externa, deberemos efectuar algunas concesiones externas con gran comprensión, ocultando nuestro pensamiento más profundo, evitando ser rotulado como un fanático religioso o chiflado intelectual. Como bien se dice, nadar y guardar la ropa. Es especialmente imprudente revelar a todo el mundo nuestros pensamientos teosóficos, pero debemos tratar de ajustarnos suavemente al ámbito de los demás y cumplir con las razonables obligaciones de la sociedad, cooperando para hacer girar la gran rueda de la actividad humana, pero reservándonos el derecho de hacerlo a nuestro modo y no de acuerdo a los dictados sociales.
es improbable que logremos totalmente sofrenar las críticas o incluso evitar la hostilidad del pensamiento ajeno. Con todos los esfuerzos y sacrificios en bien de la armonía, al ser la naturaleza humana una mezcla del bien y mal, de lo materialista y lo sagrado, es cuando pueden surgir crisis. Ahora bien, si la voz interior nos insinúa hacerlo, entonces tendremos la fuerza de defender firmemente los principios reuniendo suficiente valor para hacer lo que no es ortodoxo o decir lo impopular hasta un cierto punto. Podemos caminar con la sociedad, pero más allá de esto, nuestros pies no han de moverse ni un solo paso. Por lo tanto, debemos reclamar el privilegio de la autodeterminación, respecto de la cual no habrá compromiso alguno, pues ante la orden sagrada del yo superior, deberemos empezar a vivir nuestra propia vida. En consecuencia, aunque seamos un buen ciudadano, tal vez no seamos un ciudadano popular. ¿Es posible que pensemos a veces aceptar de manera perezosa, pasiva, tranquila y cobarde las cosas tal y como son? ¿Están en lo correcto los que declaran todo sufrimiento y todo dolor? No solo por lo que Dios quiere para nosotros, sino también lo que nosotros mismos queremos. Aceptemos todas las cosas como si las deseáramos y las pidiéramos. La teosofía nos enseña que si aceptamos la vida, no la aceptemos ciegamente. Busquemos la lección, la instrucción, la educación, la razón y causas kármicas que están detrás de todo esto, ya que ello nos llevará a sumar conocimiento y nuestra propia fe por el ideal. Del sufrimiento, en principio, viene la transmutación de los valores e incluso la transfiguración del carácter. Pero estos cambios solo son posibles si nosotros cooperamos. Si no lo hacemos, entonces el sufrimiento es en vano e infructífero. Cuando estamos desesperados y nuestro ego se desinfla, gritamos buscando ayuda o guía. La respuesta tal vez no nos llega en la forma que deseamos o desearíamos o esperamos. Es posible que nos llegue en forma de claves, insinuaciones o tal vez a través de simples sugerencias. Entonces, a nosotros nos corresponde recogerlas y seguirlas pacientemente hacia donde éstas conducen. El sufrimiento que nos sobrevenga no carecerá en absoluto de significado. Detrás de él hay una racionalidad sublime, aunque solo sea el efecto específico de una causa que hemos puesto en marcha posiblemente en anteriores encarnaciones. Voy a hacer una suposición sobre este particular. Como por ejemplo, hemos perdido la fortuna
que teníamos reservada para la vejez. Nuestro compañero o compañera puede habernos traicionado vergonzosamente. Nuestros amigos pueden haber difundido falsas acusaciones contra nosotros. Y nuestro mundo privado se derrumba en pedazos sobre nuestra propia cabeza. Repito, son solo suposiciones. No os deis por aludidos. Ahora bien, hay algo en nosotros que no hemos perdido, que no nos ha traicionado, que solo cree lo mejor acerca de cada uno de nosotros. Además, es un mundo interno que permanece siempre imperturbado. Es nuestro propio yo superior, que podemos hallar dentro de nosotros mismos, cuando estamos angustiados, y que nos fortalecerá a despecho del lamento, de la tristeza o desánimo personal. Así que ya lo sabéis, cuando tengáis problemas de ese tipo, acudid a vuestro interior, que hay un ser divino que os atenderá rápidamente y os consolará, dándoos la solución al problema que encerráis en vuestra vida personal. Es deseable un cambio de situación cuando esta es grave. La teosofía nos recomienda que es mejor indagar, ya que el mensaje tiene la solución para nosotros. De otro modo, podríamos estar intentando eludir la directiva del yo superior y estar incurriendo en el peligro de un desastre todavía mayor. Lo importante es el desarrollo de nuestra consciencia, además de la calidad de nuestra vida día tras día. No solo los extraordinarios y especiales éxtasis contemplativos que favorecen nuestra experiencia, así como nuestra relación con el mundo contemporáneo y nuestra actitud hacia éste. No podemos evitar el camino común que todos los hombres debemos recorrer, pero sí preguntarnos, ¿podemos estar en el mundo y no pertenecer a él? ¿Podemos santificar lo corriente, las acciones, el quehacer del mismísimo trabajo para ganarnos la vida? Los contactos con la familia, los amigos, los críticos y los enemigos, sí podemos, pero después de todo lo mencionado, somos un ser humano con intereses personales. No podemos vivir 24 horas del día solo en ideas abstractas o en retiro silencioso. Tenemos un cuerpo físico denso, un deber, una responsabilidad apropiada que debemos de cumplir en el mundo exterior. La teosofía y su filosofía naturalmente se expone mejor con el contexto o alborozo del corazón ante el prodigioso significado del universo, pero sus lecciones son mejor recibidas y su disciplina se pone en mejor y en vigencia en la tristeza de la mente que llega a reflexionar sobre las condiciones de la vida de hoy en día. La clase de experiencia que más nos desagrada tener es la mismísima clase que nos obliga a buscar su causa. Y así,
empezar inconscientemente a buscar el significado de la vida. Las decepciones de nuestra vida emocional, los sufrimientos del cuerpo físico, así como los infortunios personales, deben enseñarnos a discriminar más cuidadosamente y, al final, examinar más profundamente, ya que los fracasos que dejamos atrás, sean en nuestra carrera profesional, en nuestra relación o en la búsqueda espiritual, no representan un esfuerzo desperdiciado. De cada uno de ellos podremos rescatar la instrucción para una nueva experiencia, es decir, una prevención más sabia y mayor conocimiento para nosotros mismos. Claro que no siempre es posible juzgar las apariencias. Hay fracasos en la vida que triunfan en cuanto al carácter y, por lo contrario, hay triunfadores en la vida que fracasan en cuanto al carácter. Así aprendemos a medir por el impedimento resultante o bien la estimulación para con nuestro propio crecimiento interno. Debemos tener muchísimo cuidado con los pensamientos cuando los sostenemos por largo tiempo y los sentimos fuertemente. Pueden reflejarse en situaciones externas e incorporarse en humanos que entren directamente en contacto con nuestras propias vidas. Pero estos pensamientos, despojados de acciones físicas, no pueden crear la pauta total de nuestra vida, puesto que también contribuyen otros factores como, por ejemplo, la voluntad de Dios o Brahma, o sea, la necesidad evolutiva o la idea del mundo. Las experiencias de la vida que ennoblecen a algunas personas y desagradan a otras, pueden al final afectar a nuestros pensamientos, deseos y sentimientos, solo cuando lo permitamos. A nosotros nos compete decir si apelamos a nuestra divinidad o a nuestra brutalidad. Nuestra actitud mental ayuda a determinar nuestra experiencia del mundo. Si interiormente vivimos en amor y armonía con nosotros mismos y con todos los demás, si persistentemente rechazamos todas las ideas contrarias y todas las apariencias negativas, entonces este amor y esta armonía se manifestarán externamente en su propio ambiente. Cuando nos enfrentamos con las consecuencias de nuestra maldad o mal pensar, nos gustaría evitar el sufrimiento o por lo menos disminuirlo. No es posible decir con alguna precisión hasta dónde puede hacerse esto, pues en parte depende de la gracia, pero también depende en parte de nosotros mismos. Podemos ayudar a modificar e incluso a eliminar las malas consecuencias, el poner en marcha ciertas influencias que las contrarresten. Primero, deberíamos tomarnos profundamente a pecho las lecciones que emergen del mal pensar. No debemos culpar a nadie ni a nada fuera de nosotros mismos por nuestra propia debilidad moral.
y nuestras flaquezas mentales, ni darnos la ocasión de autoengañarnos. Deberíamos sentir todas las angustias del remordimiento y constantes pensamientos de arrepentimiento. Segundo, deberíamos perdonar a los demás si queremos que se nos perdone. Es decir, no tenemos malos sentimientos contra nadie. Tercero, debemos pensar constantemente y actuar siguiendo la línea que apunta en una buena dirección. Cuarto, debemos procurar comprometernos con un voto sagrado a no volver a cometer ningún acto contrario al amor o a la verdad. Si asumimos este compromiso, lo tendremos a menudo ante la mente y la memoria. Por lo tanto, lo renovaremos y mantendremos fresco y vivo. Pero el pensamiento debe ser tan intenso como sea posible. Quinto, si pensamos que hay necesidad, podemos elevar una oración al Dios superior, pidiendo su ayuda y su gracia, pero solo a instancias de un profundo impulso interno y bajo la presión de una difícil situación externa. Lo que nos ocurre durante la vida es importante, pero no tanto como lo que hacemos nosotros mismos con ello. En ciertas ocasiones nos preguntamos, ¿por qué debemos tener individualmente todas las experiencias posibles? Mediante la imaginación creadora, presentimiento intuitivo y pensamiento correcto, ¿no podríamos ahorrarnos la necesidad de ciertas experiencias? Evidentemente que esto es así, pero solo lo es para quienes ya han desarrollado esas facultades a un grado suficiente. De las experiencias dolorosas de la mente concreta se aprende muy poco y además lentamente. Pero cuando éstas se obtienen mediante el mental superior, se aprende mucho y además rápidamente. Esto ocurre así en este último caso porque no hay deseos de conocer las causas de este sufrimiento, aunque sean evidentes, sinceramente lo aceptamos. Y a otra cosa, como vulgarmente se dice, mariposa. En el primer caso, existe un agudo deseo de dominar las lecciones y una preparada actitud para recibirlas. Por lo tanto, si somos verdaderamente sinceros en la búsqueda, descubriremos que toda esta clase de experiencias empiezan a seguirse entre sí. Ante tal evidencia, deberemos de reconocer que lo que nos ocurre es parte precisamente de la respuesta a nuestra llamada interna, aunque nos cueste reconocerlo. Posiblemente se nos hará sentir pérdida al igual que ganancia, gozo al igual que dolor, triunfo al igual que fracaso, en diferentes tiempos y también en diferentes grados. En realidad necesitamos ambas experiencias para alcanzar un buen y equilibrado desarrollo. Así que no nos desesperemos,
pues somos humanos y por el momento aprendemos más del sufrimiento que del gozo. Seguramente vamos a tener que pasar por este periodo de aceleradas experiencias y vicisitudes extremas, pero cada una de esas experiencias va a representar para cada uno de nosotros una oportunidad, no sólo de conservar lo ganado, también para pasar a un estado de consciencia cada vez más avanzado. No daremos rienda suelta a la esperanza de ayudar a la humanidad a salir del caos en que se encuentra, ya que se niega a seguir la luz que nos ilumina, aunque no la veamos. Por lo general, la humanidad está engañada por su naturaleza inferior, personal, cegada por sus huecas tradiciones y convencionalismos hipócritas, indiferentes a la suave vocecilla de la verdad. Porque la voz de la falsedad resuena más a través de los mil intereses creados. En el íntimo recogimiento del silencio interno, pienso que en los mundos celestiales se está congregando una elevada serie de entidades para entrar en nuestro mundo, en un tiempo apropiado, fijado y medido, dentro de este siglo XXI, estimulando nuevos pensamientos y sentimientos, nuevas intuiciones e ideales nuevos, de índole teosófico, religioso, místico y filosófico. Como todos sabéis, la pandemia y los enfrentamientos entre países ha provocado, digamos, un retroceso en la inquietud colectiva referente a la búsqueda de lo real. Pero no hay mal que por bien no venga. Espero y anhelo que, a no mucho tardar, esa misma inquietud va a dar un gran paso hacia adelante y este mismo impulso pondrá teosofía en la ciencia, en la religión, purificando a la humanidad y llevándola a una vida mejor y más verdadera. En la medida que la teosofía, la ciencia y la religión trinamente respondan a la unidad de la vida una, el anhelo humano alcanzará perfecta armonía con la más elevada espiritualidad. Pero cuando la ciencia y la religión no es guiada por los sentimientos intuitivos y por el corazón, se las pone al servicio de la naturaleza animal. Y ambas se vuelven antiespirituales, llevándolas a la autodestrucción. Lo que realmente importa en la vida de una nación es la calidad de sus dirigentes, el carácter de quienes guían sus destinos. Los jóvenes tal vez no advierten que el entusiasmo solo no basta, que lo que cuenta y contará siempre es el carácter. Y la nación que se prepare para la grandeza verá que reinos enteros serán puestos bajo un orden mundial. La inspiración viene acompañada de buena fortuna y los maestros inspirados surgirán siempre.
Entonces, ¿cuál es el futuro de la humanidad? Esta es una pregunta que a menudo nos hacemos los seres humanos, cuya respuesta la obtenemos mediante la teosofía y el orientalismo. Una respuesta la da el hinduismo, el cual dice que el actual periodo ya saliente del Kali Yuga, o sea, la edad de hierro, que es cuando la vida está en total tiniebla y el hombre es más corrompido, pecador y malvado que nunca. Actualmente es cuando la espiritualidad, la religión y la moral están en su, digamos, reflujo más bajo. Los sufrimientos, catástrofes y enfermedades en su marea más alta. El Bhagavad Gita señala que descenderá de los planos espirituales el avatar Sri Krishna para introducir un periodo nuevo y mejor hacia el final de la edad de hierro, el Kali Yuga, y usará su poder y su conocimiento para introducir la bondad, la justicia, la verdad y la paz. Estamos entrando en lo que se llama la era de Acuario, la era que difunde el conocimiento, la bondad, la armonía y la paz. La respuesta de la teosofía, hay algo de verdad tanto en los pronósticos hindúes como en los astrológicos. Primero, los males de la guerra, de la violencia, de la destrucción, y lo demás alcanzarán su punto culminante con la materialización de la guerra nuclear, a menos que los que gobiernen opten por la pacificación, por lo que parece que hay entidades humanas altamente preparadas trabajando en esta línea con el fin de alcanzar la pacificación de los movimientos destructivos que están ahora en vigor. Además de todo esto, los teósofos del mundo entero podemos ayudar, podemos influir colectivamente mediante enérgicos y saludables pensamientos sobre la paz mundial. Tomo el ejemplo de la civilización industrial del siglo XX. Enriqueció la vida externa, pero empobreció la interna. No debería haber ocurrido si se hubiera creado un adecuado equilibrio entre las dos, si se hubiera hecho bajo la luz de los principios que nos guían para alcanzar la total liberación. El compositor, el poeta, el pensador o el escultor que introduce en el mundo exterior lo que presiente, vislumbra o piensa en su mundo interior, experimenta cierta clase de satisfacción con ese mismo acto. Pero el trabajador de una fábrica, repitiendo hasta la saciedad los mismos movimientos docenas y docenas de veces, no tiene la posibilidad de obtener ni un vislumbre de satisfacción. Es difícil la perspectiva de la vejez para quienes carecen un punto de vista superior. La cosmética moderna, inteligente y atractiva puede quitarle años a la apariencia de un ser humano, pero los años opresivos y perturbadores se mantienen dentro de la propia consciencia. El ser humano, una vez superada cierta edad,
está sentenciado a desaparecer. Algunos sufren igual amenaza teniendo menos edad. Los estudiantes de teosofía deberíamos de ser suficientemente más sensatos y preguntarnos: ¿por qué estoy aquí? Nuestros mayores son dignos de respeto, y de eso no hay ninguna duda. Pero su consejo solo es digno de atención si verdaderamente son tan ancianos de alma como de cuerpo. Si eso solo es aceptable, si a través de muchas vidas se ha obtenido toda la sabiduría posible de cada una de ellas. La experiencia sin reflexión pierde la mayor parte de su valor. La reflexión sin profundidad pierde parte de la totalidad. Y la profundidad sin imparcialidad puede perder de vista el punto principal. Queridos hermanos, amigos, toda nuestra experiencia, toda nuestra vida en el cuerpo y en el mundo es un recurso para poner de manifiesto toda nuestra conciencia de alma. Por lo general, llegar a la vejez no es agradable, ya que la mayor parte se cansa fácilmente, tanto físicamente como mentalmente, de las rutinas del mero vivir y de cumplir actos parecidos día tras día. Estoy hablando de la persona de promedio, de la humanidad en su conjunto. Pero, amigos míos, quienes mantienen la mente viva, alerta y ávida de conocer, aprender y entender, quien desarrolla sus más íntimos recursos culturales y espirituales, jamás se aburre. La juventud inmadura, que no es toda la juventud, carece de equilibrio, conocimiento, experiencia y responsabilidad, por lo que se precipitan más fácilmente en actos de acción dictados por una pasión furiosa o una emoción frenética. Pero si viven lo bastante, la vida misma les impondrá sus propias disciplinas y los obligará a aceptar la responsabilidad de adultos y efectuar la evolución necesaria. Si lo aceptan, pueden llegar a desvalorizar sus vidas. Si no lo aceptan, pueden llegar a desvalorizar sus vidas como fracasados en el sentido real, lo cual incluye los resultados visibles en el mundo y las consecuencias invisibles, morales y mentales en ellos mismos. Hasta que el balance de sus vidas sea el correcto, también son propensos a tomar decisiones y emprender acciones carentes de reflexión que más tarde, evidentemente, lamentarán. Aunque no todo es reprochable en la juventud, puesto que hay almas viejas en cuerpos jóvenes, a los que admiro, que aunque disidentes de la mentalidad, son de mentalidad abierta, están en rebelión contra la sociedad materialista y se niegan a unirse a ella. Los hay que tratan de vivir trabajando cooperativamente, no competitivamente, sin ambiciones, con sinceridad
y sin apariencias. La idea de autoridad es impugnada ardientemente por los jóvenes que no logran ver que es tan necesaria como la idea de ausencia de autoridad o la idea de libertad. Esto es verdad, ya sea que lo impongan las leyes superiores que gobiernan la existencia u otras personas que estén calificadas para hacerlo, o se lo imponga el mismo en forma de ideales y normas. Cuando el cuerpo físico se lo estima como la única realidad y se lo convierte en la única base de reforma social y política, donde los hombres impulsados por el odio abogan por la violencia física como único medio para concretar el progreso, tengamos la seguridad de que están presentes fuerzas malignas, de que existen peligros para la sociedad, de ignorantes que se oponen a la verdad y de enemigos de la luz. Hasta cierto punto estoy de acuerdo con los jóvenes de hoy en día en que los nuevos tiempos pueden producir nuevas formas de inspiración y que la verdad, la realidad, no ha de atarse necesariamente a una tradición, ni ha de aparecer pesada con la edad, ni rígida con las formas que nuestros antepasados le dieron. Ella puede ser nueva, fresca, vivida, original, incluyendo lo religioso, metafísico, artístico y, como no, teosófico. Vivimos una etapa en que las falsas afirmaciones se toman como verdaderas y los valores engañosos se toman como reales. También la diseminación del conocimiento está cada vez más en manos de profesores demasiado jóvenes para instruir sabiamente a los caracteres de los más jóvenes y demasiado teóricos para poder transmitir una información realmente práctica que ayude a los estudiantes en todas las áreas de la enseñanza. Ya sabéis aquel dicho popular, la experiencia es la madre de la ciencia. También debemos animarlos a nuestros propios hermanos. Y pienso que no es suficiente ni bastante de que los padres protejamos y eduquemos a los hijos. También debemos animarlos y estimularlos mentalmente e internamente en el despertar espiritual. A lo que me pregunto, ¿de qué sirve una educación si no se enseña a los jóvenes a que usen sus mentes para promover su propio bienestar en lugar de la depresión? Es indispensable hacer conscientes a los jóvenes del valor y de la necesidad del control de las emociones y pensamientos, así como de la discriminación entre pensamientos destructivos o negativos y pensamientos constructivos y positivos. Ir a la escuela es una cosa, educarse es otra, aunque ambas cosas coincidan a veces. Aprender de un maestro es preparación. Aprender de la vida en el mundo es observación. Aprender de uno mismo es intuición. Tanto el hombre como la mujer se puede decidir por la vida familiar o la vida en el celibato. Ambas condiciones
tienen sus ventajas y sus desventajas, sus compensaciones y también sus dificultades. Cada una es una forma válida de experiencia. Queridos amigos, estoy en la recta final de mi exposición y estaré complacido si aguantáis un poco más, pues tengo la intención de terminar hablando sobre lo que pienso sobre el hombre del futuro. Al parecer, existe un ciclo de evolución paralelo a los tiempos lineales, que hace surgir o manifestarse en la sociedad ciertos individuos que sobresalen por su extraña creatividad, por su talento y elevada dimensión de consciencia, como tratándose de un fenómeno de adelanto a sus tiempos que desafía toda lógica. No olvidemos que muchos de los grandes creadores y genios de la humanidad, tanto en los campos de la ciencia como del arte, la filosofía, la religión y añado la teosofía ecléctica anterior a la actual, fueron autodidactas que tuvieron algo en común. Se criaron en la soledad de la naturaleza, en los bosques, en la orilla del mar, muy alejados de la ortodoxia científica de su época y de las supersticiones religiosas. Tenemos el caso de H.P. Blavatsky, Giordano Bruno, Pitágoras, Platón, Sankara, Hildegarda de Bingen, Rudolf Steiner, Paracelso, Leonardo da Vinci, Hipatia de Alejandría y otros cuyas versatilidades sugiere el prototipo mismo del hombre universal. La prodigiosa genialidad de estos hombres y mujeres atemporales se debe al factor común de la libertad de pensamiento, a su percepción de la vida, don de evidencia, concentración, meditación, contemplación entusiasmada de cuanto veían y vivían. Esa cualidad de fascinarse que poseen los niños tiene que ver con el amor, la capacidad de enamorarse de cuanto les rodea y de atreverse a recorrer caminos no explorados, como enseñaba Pitágoras, expandir la mente más allá de las fronteras del temor y de la superstición. Esa aptitud no solo les convirtió en ilustres personajes de la historia, sino también en hombres y mujeres del futuro. Pero no os preocupéis, existe ya en nuestro mundo muchos hombres y mujeres que poseen esa rara cualidad moral o espiritual que a menudo se relaciona con lo femenino o maternal, la compasión. Esta se expresa con un refinado sentido creativo, con belleza de carácter, con una capacidad de crear, de creer, de crecer internamente, de manera no violenta, amorosa, compasiva con la naturaleza y con su prójimo. El despertar de esa femineidad, de una visión ecológica, naturalista, maternal y compasiva, propio del reino femenino, es de gran augurio y una esperanza para el mundo y la vida en este siglo
naciente. Y muy importante, es un despertar interno que se expresa en lo externo, sin deseo, tanto en el hombre como en la mujer. La verdad es que muchos hombres que ahora hablan del despertar de su feminidad deberían antes ponerse en contacto con su perdida y alejada masculinidad, la que les permite expresar la fuerza interior, la espontaneidad, la protección, la vida, el valor, el coraje, el heroísmo, la resistencia, la bondad del corazón, la justicia, la libertad y todas estas magníficas cualidades de un caballero espiritual. Es algo que está relacionado con el fuego interno, maravillosamente expuesto en los 3 tomos del Agni Yoga de Torkon Saraydarian, es decir, el 7º yoga, el yoga de la síntesis. Agni Yoga significa la unificación de nuestra naturaleza física, emocional y mental con el fuego de Dios que está dentro de nosotros y dentro del universo. No es una utopía hablar de la llegada al mundo de un nuevo ser humano, cuyos hemisferios cerebrales dejen de ser definidos como masculino o femenino, y verlo, sentirlo y percibirlo como ha de ser en un futuro, un androginato interior espiritual, y de un proceso alquímico profundamente liberado en el interior del ser. Evidentemente que faltan todavía muchos miles de años para ello, pero este es el futuro de la próxima ronda, con lo cual no está tan lejos, solamente lejano por años y nada más, pero que está a la vuelta de la esquina en cuanto a todo el proceso de un Manvantara. Tales hombres son fuertes y excelentes caballeros andantes que poseen una extraña cualidad femenina o maternal. Son pacíficos, aman la naturaleza, la protegen y la cuidan. Sirven sin pedir nada a cambio. Son generosos, amables, hacen el bien y luego se marchan felizmente. La mar de contentos. Y por último, las mujeres de poder espiritual y moral, llenas de entusiasmo, tienen ya visiblemente esa rara y exquisita cualidad masculina, porque evidentemente el carácter es indispensable. Ese carácter que les confiere un liberado empoderamiento, una fuerza amable, una alegría espontánea, una libertad de pensamiento, de la palabra y del acto, una potencia de carácter creativa, pacificadora, una expresión del cuerpo, del corazón, del alma, de la luz intrínseca, de la belleza en la que existen y son. Muchísimas gracias por la paciencia que habéis demostrado en aguantar tanto y tanto rollo.